habíamos empezado con Unión Europea, nos habías dado los antecedentes. No, Unión Europea no. Habíamos llegado al protocolo 11 del Consejo de Europa. Bueno, pero en mi cerebro ya estamos en Unión Europea. Seguramente esté mal. Ok, no, falta un poquito. No falta mucho, pero falta un poquito. A ver, nosotros que llegamos hasta el protocolo 11, habíamos dicho en la clase pasada que en principio teníamos como 3 abordajes para poder analizar cómo llegamos a la situación actual de Europa como subcontinente. Y habíamos tomado 3 competencias soberanas, ¿de acuerdo? Una era la defensa, por lo cual analizamos OTAN y toda la estrategia geopolítica y geomilitar que se generó. Luego empezamos con el aspecto de la jurisdicción como una de las también manifestación soberana, y ahí empezamos a trabajar el tema de el Consejo de Europa, y ahí estamos trabajando ahora, y después vamos a ir a la parte económica, y donde vamos a abordar las comunidades económicas europeas, la futura Unión, etcétera, etcétera. Entonces, hasta acá estamos bien, ¿no? Y habíamos quedado en el protocolo número 11, que, como les dije la vez pasada, es un protocolo de qué tipo, Manuel. El protocolo 11, ¿qué tipo de protocolo es? Estás muteado, Manuel, Hola, ¿eh? buenas tardes, perdón. Me acabo de unir, no me había llegado el link. Como todos, a ver, ¿qué tipo de protocolo es el protocolo 11? Bien. Me van a tener que ayudar. Pensé que lo tenía anotado de la clase anterior, no lo tengo, evidentemente tengo acá mi cuaderno, pero No hay no lo tengo. problema, no hay problema. ¿Quién puede colaborar con nuestro amigo Manuel y conmigo? Pues yo tampoco lo sé. A ver, ¿quién nos puede orientar? ¿Qué tipo de protocolo es el protocolo 11? Juan Martín. Buenas, yo no Buenas. soy Martín, soy Sebastián, pero puede ser que sea un Ah, protocolo adjetivo porque busca modificar sí, el tal procedimiento. cual. Efectivamente, sos Sebastián, pues te estoy viendo. Gracias por tener la cámara prendida. Excelente y excelente. La respuesta es efectivamente un protocolo adjetivo. Es un protocolo adjetivo porque modifica el procedimiento. Recuerden que los protocolos son adjetivos o sustantivos. Y habíamos dicho que este protocolo 11 modificaba todo el procedimiento que se había establecido en el Tratado de Roma del 50, que entró en vigor en el 53, y y de hecho quedamos ahí como que todo lo que habíamos visto en esa clase no tenía mucho sentido, pero yo les expliqué que sí tiene sentido porque en rigor van a darse cuenta ahora. El protocolo 11, ¿qué establece básicamente? Primero, deja de existir la Comisión y la Corte y pasa a existir un Tribunal Único Permanente Europeo de Derechos Humanos. Esto es la principal modificación, es orgánica. Ahí vamos desde la organicidad, deja de existir Comisión y Corte, pasa a existir Tribunal Único Europeo y Permanente de Derechos Humanos. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora bien, ese tribunal, para que podamos entender, va a estar auxiliado por un, vamos a llamarlo así, grupo de expertos. En ese grupo de expertos, ¿sí? Hay más o menos 200 y se encargan, ahí hay expertos de los derechos internos de cada estado, hay expertos en lingüística, en las diferentes lenguas, porque ustedes piensen que esto es un ámbito de derechos humanos. En Europa se hablan muchísimas lenguas y esas lenguas tienen dialectos. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés, más esto no significa que vaya un checo y quiera hacer una presentación y que hable un lenguaje o un dialecto de esa lengua y que que no se lo reciban sencillamente porque nadie habla ese lenguaje. Sería absurdo, perdería la esencia. ¿Vamos bien? En razón de eso, tiene este grupo de expertos que ahora van a ver cómo interactúa con el tribunal. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Perfecto. El tribunal tiene
un juez por cada estado parte. ¿Está bien? ¿Cuántos estados partes son, Tomás? No sé si es el número exacto, pero creo que estaban en 27, 28. 27 son de la Unión Europea, mi querido amigo. Son 47 los del Consejo de Europa. ¿De acuerdo? Acordate que el Consejo de Europa es más grande, ¿de acuerdo? Y no es una instancia supranacional. Esto es derecho internacional público. Bien, son 47 estados, porque el estado número 48, que era Rusia, fue expulsado, lo sacaron en virtud del conflicto con Ucrania. ¿De acuerdo? Entonces quedaron 47. Esto marca que ¿cuántos jueces hay? 47. ¡Ay, muy bien! Hay un juez por cada estado de 47, 47 jueces, exactamente. Los 47 jueces funcionan en 4 salas. Pero este aquí que 47 no es divisible por 12. Por 4, perdón. Ahora se dan cuenta por qué dije 12. No es divisible por 4. ¿Por qué? Porque en rigor la idea es que la cantidad de jueces que hay se dividen en 4 salas. ¿De acuerdo? Entonces, lo cierto es que cuando no te da el número exacto, como en este caso, va a quedar una sala de 12, una sala de 12, otra sala de 12 y una sala de 11. No podemos partir jueces al medio y claramente, digamos, es así. ¿Está bien? Ahora van a darse cuenta que no tiene ningún problema esto. ¿Estamos bien? Estas 4 salas van a trabajar, se les van a asignar los casos. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Muy bien. Esos casos que se le van a asignar, se los asigna el secretario. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy y soy el peticionario. Y resulta ser que llevo mi petición ante el secretario. Soy un individuo, por supuesto. ¿Está bien? Llevo mi petición y resulta ser que el secretario tiene la obligación, el deber jurídico de hacerme saber que está a mi disposición el grupo de expertos. ¿Para qué? El grupo de expertos me va a ayudar a purificar, enmendar, corregir los errores que haya en mi presentación, tanto jurídicos como lingüísticos. Recuérdense que un requisito es que no se insulte al Estado, que no haya términos peyorativos en contra del Estado, que esté bien fundado, que se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna, que no esté pendiente de otro sistema de protección internacional, en fin. Son varios, entonces esto mejor que se vea cuando es como una persona física, cuando es un ser humano, se le ofrece. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Está obligado el individuo a aceptar esa oferta? No. Yo puedo ser bien tosudo y decir, no, yo creo que hice todo perfecto, entonces no voy a ir al grupo de expertos. Yo quiero que usted me acepte la petición. Bueno, el secretario obviamente va a registrar la petición. Va a tener un número de registro, ¿de acuerdo? Ese número de registro ya hace que me da la pauta de que efectivamente el individuo no aceptó la fase preregistral. ¿Cuál sería la fase preregistral? Esto de ir al grupo de expertos. Porque el grupo de expertos te va a ayudar, pero hay gente que, ustedes saben que de los necios y obcecados vivimos los abogados. Entonces, esta es la realidad. Hay gente que no le entra en el bocho y bueno, es gratuito obviamente para el individuo, pero hay gente que no lo acepta. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, la fase preregistral es esa. La fase registral ya es cuando el secretario, puso esto que nosotros llamamos cargo, aquellos que están trabajando en tribunales o tienen... exactamente, Orlando, es gratis y aún así no van algunos. Es una locura tal cual vos lo señalás, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Claramente empieza, ¿no es cierto?, la fase registral. Cae en una sala. Recién les dije que la sala
según la actual composición, podía tener 12, 12, 12 o 11. No importa en cuál caiga, cae en la A, que tiene 12, pónganle. Ustedes tienen que entender que esa sala tiene un presidente de sala. ¿Estamos bien hasta acá? Ese presidente de sala va a elegir para cada caso a 6 jueces más, porque para cada caso se trabaja con 7 jueces. ¿Vamos bien? Claro, cada sala tiene presidente, tiene un presidente por sala, Lautaro. ¿De acuerdo? Excelente. ¿Hasta acá todos bien? Sí, una pregunta, Perdón. profe. Sí, a ver, No, no se peleen, hay tiempo. No, quería preguntar si tiene que ver la nacionalidad del presentante, del individuo que Vamos a ver que la nacionalidad va a tener que ver luego. Después lo vamos a charlar. Tranquilo. al momento de asignarlo, ¿el secretario tiene en cuenta ese detalle o No, es no. distinto? Vos cae en la sala que cae. Después vamos a ver cuándo viene el juez nacional. ¿Estamos bien? Entonces, hasta acá, ¿todos me siguen? sí, El una sorteo pregunta, cae profe. en la sala que caiga. Dale, Micaela. Sí, entonces vos dijiste que el presidente elige 6 jueces más, porque siempre se trabaja con 7 jueces. O sea, ¿No? entonces el presidente interviene en todos los casos que caen en su sala. Excelente, tal cual. Por eso tiene el laburo que tiene, tal cual. Porque vos pensás que de los 12 o 11 jueces, todos están siempre trabajando en diferentes casos, pero el presidente está en todos. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, avanzamos entonces. ¿Cuántos jueces les dije que traía el presidente para conformar la sala? 6. 6. Muy bien, divídanlo por 2, perdón. ¿Cuánto les da? 3. Muy bien, andamos bien en matemática, van a andar bárbaro para los honorarios. Excelente. Entonces, ustedes van a tener ahí que cada sala tiene 2 comités. ¿Entienden? Comité A, comité B. ¿Cuántos jueces tiene cada comité? 3. No vamos a caer en la... Muy bien, 3 y 3. Excelente. Resulta ser que viene el caso. El caso lo presentó Manuel en contra de España. El asunto es que la presidenta de la sala es Karina. Y Karina dice, a ver, ¿a quién tengo en la sala, en el comité A? Lo tengo a Tomás, a Mica y a Bianca. Voy a poner a Mica de juez ponente. Lo decide ella porque es la presidenta. Se acabó la historia. Y nadie tiene nada que objetar. ¿De acuerdo? Entonces Mica pasa a ser la jueza ponente. ¿Qué significa esto? Para los penalistas sería la instructora. ¿De acuerdo? Es el juez que van a analizar si efectivamente el individuo cumplió o no cumplió con las condiciones, con los requisitos de admisibilidad. Básicamente. ¿Sí? Sin embargo, les digo que ese juez, esa jueza, tiene facultades para convocar al individuo, convocar al Estado, pedirle medios de pruebas, y tiene amplias facultades. Pero su misión es trabajar sobre la admisibilidad. ¿Estamos bien? ¿Quién era la jueza ponente? Mica, ¿no? Cuando Mica terminó su trabajo, se lo pasa al otro comité en donde ella no está. ¿Se acuerdan que había 2 comités? Ese otro comité tiene que decidir si el caso es admisible o inadmisible. ¿Se acuerdan cómo pasaba antes? ¿Vamos bien? Entonces, si el caso es admisible, avanzamos. Si el caso no es admisible, no avanzamos. Pero Profesor, una duda. Entonces, ¿el juez ponente es una suerte de procurador? de instructor, De diríamos. instructor, sí. Claro, claro. El juez ponente es el que analiza la causa y va a decir ta, y tiene una opinión X. Después, él no decide nada en los términos de este protocolo. El que decide van a ser los 3 jueces del otro comité. ¿Está bien? ¿Todos hasta acá?
Perfecto. Ustedes fíjense que acá... Profe, perdón, Sí, disculpe. sí, Ay, perdón porque no estoy con la cámara porque estoy literalmente en un pasillo. Bueno, ¿puede explicar de vuelta esto de los dos comités porque me perdí? claro, por eso lo estoy explicando así, porque sé que es para perderse esto. Vos tenés que la sala se conforma con 7 jueces, ¿está bien? Para poder tomar un caso. El presidente más 6 jueces. Esos 6 jueces, que son de la sala, el presidente los divide en 2 comités, 3 y 3. El caso que presentó Manuel se lo adjudica al comité donde están, se lo adjudica a Micaela, que está en el comité A. ¿Hasta acá vamos bien, Martina? Sí, sí, perfecto. Para que haga la instrucción. Mica terminó su trabajo, automáticamente le manda todo su trabajo al comité B, al otro comité, donde ella no está, que no sabe nada del caso que presentó Manuel. Ese comité, leyendo el trabajo que hizo Mica, va a decir, el caso es admisible, el caso es inadmisible. ¿Ahora sí? Ok, o sea, básicamente, a ver si lo entendí bien, o sea, son 7 jueces, uno es el presidente y elige a 6, y esos 6 lo divide en 2, que son los 2 comités, tipo 3 y 3, y a uno le asigna la instrucción, y una vez que termina la instrucción, ese se lo pasa al otro comité. ¿Eso? Exactamente, a uno de Ah, los bárbaro. jueces del comité A, no al comité entero. Eso es por un juez, es unitario. Ah, solo a un juez, no a los 3 jueces del Claro, otro a un comité. juez. Lo que pasa Ah, es que ok. ese juez compone un comité y no va a poder, ese caso después no va a poder votar por ese caso. Por eso pasa al otro comité. Ok, ok, ¿Se entiende? más o menos, pero sí. No, pero ¿por qué más o menos? Vamos de vueltas. Porque no entiendo por qué no va a poder votar ese juez después. Es que no va a poder votar para la admisibilidad porque instruyó. Por eso no recae sobre ese comité, sino sobre el comité donde él no está. Ok, pero, o sea, sobre el otro comité va a votar entero, tipo los 3 jueces van a votar. Claro, ahí vamos, muy Ah, bien. ok, ok, Claro, muy perfecto. bien. Ahora sí, ¿de acuerdo? Sí, sí, gracias. Excelente. Entonces, ¿qué Perfecto, gracias, ocurre? profe. ¿Perdón, Lautaro? No, que iba a preguntar eso porque yo había entendido había entendido mal, que era el presidente, o sea, el presidente que es como el No, instructor. está bien, pero escúchame, Lautaro, vamos a lo concreto, pues sabes que nos queda mucho por ver. Haceme la pregunta, dale, no me hagas todo el introito. No, ya está, ya lo respondió, ya, gracias. Dale, avancemos. Bien, entonces, avanzamos. Ese comité, el comité B, el que tiene que decidir sobre la admisibilidad o inadmisibilidad, ocurre lo siguiente. Si hay 3 votos que dice que es admisible, los 3 jueces piensan que es admisible. Manuel, te pregunto a vos qué es tu caso. ¿Cómo es el caso? ¿Admisible o inadmisible? Admisible. Claramente, ¿no es cierto? Ahora, si los 3 jueces dicen que no, que es inadmisible, ¿cómo es el caso? Inadmisible. Perfecto. Si 2 jueces dicen que sí y uno dice que no, ¿cómo es el caso? Admisible. Perfecto. Si 2 jueces dicen que no y uno dice que sí, ¿cómo es el caso? Inadmisible. No, señor. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque por segunda vez entra a jugar el principio promine. Y cuando uno de ellos piensa que el caso puede llegar a ser admisible, entonces el presidente tiene que llamar a los 6 jueces, digamos, se conforma la sala de 7 y se vota entre los 7 por mayoría, 4-3, si el caso es inadmisible o admisible. Tomás. Tomás. Sí, profesor. Escuchá, yo dije por segunda vez aparece el principio pro homine. ¿Cuál es la primera vez que aparece el principio pro homine? No lo dije, pero quiero ver si lo podés deducir. ¿En una etapa posterior? No, anterior No, tendría que ser. antes. Esta es la segunda, la primera Tengo es una anterior. idea, no sé A ver. si puedo. A Y ver. cuando el secretario se lo pasó al primer juez.
Tipo, cuando lo No, ingresó, ¿dónde es ahí? Ahí no lo antes. revisó, antes. En realidad, cuando el secretario le ofreció al individuo el grupo de expertos, porque eso es para ayudarlo al individuo. Ahí aparece el principio pro homine, porque cuando se trate de peticiones de estados contra estados, el grupo de expertos no puede intervenir. Ese grupo de expertos es solo para el ser humano, para el individuo, para las personas. ¿Vamos bien? ¿Todos? Entonces, yo, para poder decidir la inadmisibilidad según el protocolo 11, necesito unanimidad del comité, los 3 jueces que digan que no es admisible. Si uno duda y dice, para mí es admisible, vamos por los 7. Aparece como una doble votación en aplicación del principio pro homine. ¿Está bien todos? Si el caso es declarado inadmisible, Lautaro, ¿qué pasa con ese caso? Si es declarado inadmisible, quiere decir que no puede continuar, entonces cae. Bien, ¿y qué puede hacer el individuo? Y el individuo puede... Ir a llorar a la Catedral de Estrasburgo, que es hermosa. No puede apelar ahí. No puede hacer nada, no existe la segunda instancia en el derecho internacional. ¿Entendés? Entonces pobre, perdió todo. Exactamente. Chau, Manuel. Chau, chau. Se acabó. ¿Se entiende? Porque no hay doble... Si se declaró la inadmisibilidad, se terminó la instancia internacional. ¿Está bien? ¿Y Karina. podría dar un ejemplo de por qué razón puede ser declarado inadmisible? Por incumplimiento de los requisitos, de alguno de los requisitos de admisibilidad. Si vos decís, por ejemplo, porque el Estado de Alemania, que son unos reverendos, bla, 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 es inadmisible. Porque uno de los requisitos de admisibilidad es que no insultes al Estado. O sea, son todos requisitos formales, por así decirlo. Y materiales también, ¿se acuerdan que la clase pasada los vimos? Lo repito, no hay problema. Primer requisito, que el derecho alegado esté contemplado en el Tratado de Roma del 50 o en uno de los protocolos sustantivos. Que el Estado se aparte, por supuesto. ¿Está bien? Segundo, que la petición la haga la víctima directa. No pueden hacerlo terceras personas en nombre de ella. Tercero, que esté muy bien fundado en derecho. Por eso está el grupo especial para ayudar. Cuarto. Y decime, Karina. Sí, pero estas cosas así como medio obvias, ¿no debería verlas primero el que interviene antes de derivar el caso al segundo comité? No, porque la decisión es única. Entonces, es una única instancia. El secretario solamente recepciona. Por eso el secretario te dice, che, yo te tomo el caso, pero fíjate, tenés el comité de expertos que te puede ayudar. Claro, pero usted dijo que el juez ponente es el primero que analiza la admisibilidad del caso y después lo deriva. Pero ya está registrado el caso. Es como que vos quieras agregar cosas en tu demanda cuando ya el otro contestó demanda. ¿Se entiende? No, ya está. Preclusión procesal. Vos ya cuando diste lugar al juez, es en el estado, el juez interpreta cómo está la cosa, no puede seguir agregando. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante en materia de derechos humanos hacerlo con un experto o hacer uso del grupo de expertos. Claro, porque si no sonaste. Estas cosas que, como vos bien señalas, son muy obvias, pero es la cantidad de casos rechazados que hay por declarados inadmisibles. ¿Me entendés? Otro, no puede estar pendiente de resolución o presentación de otro organismo internacional. No puede ser que vos vayas al Tribunal Europeo y también al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ejemplo. No. O uno o el otro. ¿Está bien? Luego, no me acuerdo. Tiene que hacerse dentro de los 4 meses de notificada la última sentencia que puso fin a los recursos internos, que es otro requisito, agotar los recursos internos, en la medida que sea posible, por supuesto.
Todo esto es lo que analiza el juez ponente y después decide, sobre cuya base decide el comité de expertos. ¿Vamos bien? Perdón, no comité de expertos, el otro comité. No, dije mal, no comité de expertos, el segundo comité. ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Luego de ello, el caso es inadmisible, ya dijimos, pum, terminada la historia, el caso es admisible, avanza hacia la segunda etapa dentro de... ¿Cuál es la segunda etapa? A ver, quien haya estado en la clase pasada, allí no sienten que lo de la clase pasada no sirvió para nada. ¿Cuál es la segunda etapa? Yo tengo solución amistosa. Exacto, la solución amistosa. Excelente, Micaela, excelente. Es la solución amistosa. ¿Se llega a una solución amistosa? Aplausos, carita feliz, tomamos champán, comemos canapés, celebramos, publicamos, hacemos el acuerdo y todo el mundo feliz y contento. ¿Está bien? No hay solución amistosa. ¿Qué pasa, Tomás? Si no llego a la solución amistosa... Perdón un minutito. Orlando, si no se acepta como vos me estás escribiendo, el caso es inadmisible. Ya está. No queda otra. ¿De acuerdo? ¿Tomás? Sí, estoy revisando a ver qué tenía. No me acuerdo si se pasaba directamente a la etapa de... Acá, como está diciendo Oriana, se tapa efectivamente, pero acá cambia la cuestión. ¿Por qué? Porque acá empieza, ya no hay más análisis de los méritos del caso como era en el viejo sistema, sino que empieza el verdadero juicio. ¿Estamos bien? El verdadero juicio. Ahora, resulta ser que Manuel, que había rechazado el grupo de expertos, pero tuvo la suerte de llegar hasta acá, cuando va a haber un abogado para que lo represente en el juicio, porque necesita abogado, el abogado le quiere cobrar 30.000 euros, 20.000 euros. Y Manuel no tiene un peso, no tiene un euro, no tiene un dólar, no tiene nada. ¿Qué hace? ¿Se queda sin justicia? ¿Qué piensan ustedes? Por ahí se le puede asignar alguien ad honorem. Exactamente. ¿Sabés dónde sale ese alguien ad honorem, Mica? El grupo de expertos. Ahí va. Por eso, ahí tenemos la tercera vez que aparece el principio pro nomine. Y esto lo voy a preguntar en el examen, así que más vale que lo sepan. La tercera vez que aparece el principio pro homine. Ya tenemos 3 veces, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahí el juicio va a dictar una sentencia. ¿Sí? No les voy a explicar las partes del juicio porque es demanda, contestación de demanda, réplica, dúplica, esa es la parte escrita, después se produce la prueba escrita, después la prueba oral, alegatos, sentencia. En los alegatos es alega la actora, responde la demandada, réplica de la actora, dúplica de la demandada. ¿Está bien? Ese es el procedimiento, no nos vamos a meter en los plazos procesales porque no nos dan los tiempos, pero concretamente ese es el juicio. ¿Y qué se dicta? Sentencia. Una sentencia, es un tribunal, claramente. Esa sentencia, Karina, ¿es apelable? La verdad no lo sé. Pero Pienso que sí. Pero Pienso que sí. razonalo desde el derecho internacional público, que es tu orientación. Entonces no. Entonces no, muy bien. Claro que no es apelable. Pero ¿sabés qué? Es recurrible. Nunca hay que limitar el concepto de que sea recurrible con que tiene que ser sí o sí por la vía de la apelación. ¿Qué recursos se les ocurre a ustedes que puede llegar a andar por aquí? Sí, nulidad, aclaratoria. No. Aclaratoria sí, muy bien, me encantó lo de la aclaratoria. Aclaratoria, perfecto. Veamos. ¿Y Clara. alguna queja? Ahora, no. Para. ¿No? Clara, ahora te explico. Clara,
¿Qué es la aclaratoria? ¿Cuándo procede la aclaratoria? Cuando querés que el juez, valga la redundancia, aclare o desarrolle algo de lo que está resolviendo que no se entiende por ahí. O no se dicte una medida. Bueno, no sé en los términos del derecho internacional, pero... No, no, es lo mismo, pero cuidado, Ah. vos lo que tenés que explicar es que el juez puede hacer uso de la aclaratoria en los términos sin que altere la sentencia, Claro. pero generando, por ejemplo, la aclaratoria puede surgir cuando te escriben mal un apellido, una fecha, Sí. algo que después haga de difícil cumplimiento a la sentencia dictada, pero la aclaratoria no puede implicar un cambio de sentencia, te va a implicar una readecuación a las partes, a las fechas, más no otra cosa. ¿Se entiende eso? La aclaratoria no tiene el sentido de modificar el fondo de la sentencia. ¿Estamos bien? Sí. Ese es un recurso, perfecto. Y eso es tanto para el derecho interno como para el derecho internacional. Sí. Que después algunos tribunales internos aclaren en los términos del 166 y inventen vías recursivas que no existen, es otra cuestión. Pero la aclaratoria es para eso, para otra cosa no. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué ocurre? Existe un recurso que no es de apelación, sino que es de revisión. ¿Qué es el recurso de revisión? Es lo que nosotros denominamos o denominaríamos un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque el tribunal que va a entender, que ahora les voy a explicar quién es, que lo va a resolver, en realidad solamente se puede expedir sobre las cuestiones de derecho. Las cuestiones de hecho analizadas quedan indemnes. Por eso no se considera una doble instancia y no violenta el principio propio del derecho internacional de que no existe la doble instancia. ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo acá? Excelente. Ahora bien, ese de recurso de revisión, ¿sí?, lo va a resolver, no la Luna, no Júpiter ni Marte, sino la Gran Sala. ¿Qué es la Gran Sala? Porque los 48 jueces ya están divididos en 4 salas, ¿no es cierto? ¿Entienden? Para entender esto, vamos a poner a la Gran Sala, vamos a poner a los 47 jueces en una bolsa de vuelta. ¿Sí? Y acá les voy a explicar algo. Cuando están los 47 jueces, a ver, para que entiendan, los jueces trabajan en Estrasburgo. Este tribunal está en Estrasburgo, como todos los órganos del Consejo de Europa. El edificio donde está el tribunal tiene salas para 7 jueces, como eran antes. No hay salas para 48 jueces, para 47 jueces. No hay lugar. Los 47 jueces se juntan en un hotel, pónganle, cuando están juntos. ¿Y para qué se juntan? Para nombrar a un presidente de todo el tribunal, ¿sí?, y 2 vicepresidentes. ¿Entienden hasta acá? Los 48 jueces nombran a un presidente de todo el tribunal y 48 jueces, y 2 vicepresidentes de todo el tribunal. Estos van a representar al tribunal, a los 47 jueces. ¿Vamos bien? Esto tiene funciones de administración, funciones diplomáticas, invitan a un cóctel a la corte, al tribunal. No van los 47 jueces de la mano. Va el presidente, uno de los vicepresidentes. ¿Entienden? ¿Vamos bien? Pero tiene una función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el órgano que interviene acá, en el recurso de revisión, se llama la Gran Sala. La Gran Sala. Y está compuesta por 17 magistrados.
¿Vamos bien? ¿Todos? 17 magistrados que sí o sí, entre esos 17, tienen que estar. Escuchen. El presidente de todo el tribunal es miembro de la gran sala. ¿Vamos bien hasta acá? Los 2 vicepresidentes de todo el tribunal son miembros de la gran sala. El juez de la sala que previno, ¿vamos bien? Y escuchá, Karina, el juez del Estado Nacional del Estado demandado. ¿De acuerdo? ¿Entienden? 5 jueces. O sea que hasta acá, si coincidió, fue casualidad. Acá sí es requisito que Acá esté. es requisito, muy bien. ¿Vamos bien? ¿Todos? Ahora, yo necesito, para que esté conformada la gran sala, que haya 17 magistrados sentados para deliberar. ¿Está bien? Significa que si tengo 5 cargos que ya están ocupados, voy a agregar 12 magistrados del resto, ¿no? Y esto va a pasar siempre, ¿verdad? Porque la matemática es exacta. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? ¿Todos dicen que sí? ¿Podemos repasar cuáles son, por cuál está compuesto la gran sala? Porque me falta uno. Presidente de todo el tribunal, Ah, ese me faltaba. los 2 vicepresidentes de todo el tribunal, el presidente de la sala que previno y el juez del Estado Nacional. ¿Vamos bien? Perfecto. Y si tienen que ser 17, Sí. no puede faltar jueces, si no, no se conforma la gran sala. Eso está excelente. Entonces yo siempre voy a precisar 12 jueces más. No, para mí, si el juez que previno es justo de la nacionalidad, ahí van a haber 4 cargos. No sé si me explicó. Excelente. Es decir, que a veces pueden ser 13 o 14. ¿Por qué? Porque puede pasar que el presidente que uno de los vicepresidentes del tribunal sea a su vez juez del Estado Nacional y sea a su vez juez del Estado, sea el presidente de la sala que previno. Yo tengo que completar 17 jueces ahí, seres humanos, jueces. ¿Entienden esto? Pero ¿de dónde saca los otros 2? No entiendo, o sea, hay una incompatibilidad perfecto, pero no entiendo de dónde No hay saca. una incompatibilidad. A ver, escucha bien, hijo, escucha. Si yo tengo que Manuel es uno de los jueces, es el presidente de todo el tribunal, ¿sí? Y resulta ser que también es el presidente de la sala A. Y resulta ser que el caso es contra España y participó la sala A. Manuel me ocupa 3 lugares ahí. Pero en realidad ocupa 1 porque es un solo ser humano. ¿Entendés? Claro, y ahí necesitas otro en el cargo. Claro, yo necesito 17 jueces. Si no hay 17 jueces, no se puede constituir la gran sala. Pero Manuel acaparó 3 cargos, pero es una sola persona. Entonces va a estar el otro vicepresidente, Manuel, y después tengo que poner 15 jueces más. O 14, perdón, porque vos eres un vicepresidente. Tengo el presidente, el otro vicepresidente y Manuel. Acá tengo 3 jueces en 1. Entonces me quedan 2 más. 3. Necesito 14 jueces. ¿Entienden? Sí. Perfecto. Excelente. Sí. ¿Y de dónde se sacan los demás jueces? ¿Los 14 o los 13? Entre los 47 jueces. Ah, listo, gracias. ¿De acuerdo? Entre los que restan. No les voy a decir cómo porque los estoy metiendo en un lugar difícil, porque hay varios criterios ahí, pero no quiero entrar en eso ni se los voy a preguntar. Si me insisten mucho, obviamente se los voy a decir, se los voy a preguntar, pero dejémoslo ahí mejor, ¿sí? El punto es... Perdón, habló alguien también. Habla primero y después voy. Ok, no, yo me quedé pensando con esto de que interviene el juez que previno anteriormente.
no hay ahí una afectación medio a la imparcialidad de lo que haga ese cuerpo de jueces, digamos, que va a intervenir. No, porque está muy bien que intervenga, porque como no pueden modificar los hechos, se trata de la precisión jurídica. Ok. ¿Entendés? Entonces, y tenés 17 personas que piensan diferente y tienen que llegar a una conclusión. Ok. ¿De acuerdo? Bien. ¿Vamos bien todos? Hernán Jorge. Sí, mi pregunta era, con respecto a todo este proceso, ¿puede intervenir también un juez que sea, cómo decirlo, un juez del estado en el cual está radicado el demandante? ¿O ese queda fuera? No, a mí no me importa dónde esté radicado el demandante, porque acá la legitimación está dada por la calidad de ser humano, no de ciudadano de tal o de residente de tal o cual estado. De hecho, puede ser que vos, que sos argentino, yo asumo que no tenés ninguna nacionalidad europea, que sos solamente argentino, y estás en Europa y sos víctima de violaciones a los derechos humanos y llegás al tribunal y no sos europeo, no importa, porque no es por nacionalidad. Ok. ¿De acuerdo? Sí, Una, gracias. una consulta, profe. Sí. Suponiendo que el denunciante utilizó los servicios gratuitos de alguno de los jueces del comité, ¿ese mismo juez puede integrar la gran sala o tiene algún tipo de incompatibilidad por haber actuado como defensor, digo? No, lo que pasa es que nunca un juez va a actuar como defensor, porque el juez es juez, quien va a actuar como defensor es uno de los expertos del grupo de expertos. Perdón, me confundí, no, es un experto. Tranqui, ¿de Está acuerdo? bien. Sí, ¿Todos sí, bien? sí. Sí. Muy bien. Ahora, escuchen una cosa. La gran sala, los 17 jueces, cuando la sala, digamos, perdón, no la sala, cuando una de las partes presenta el recurso el de revisión, la sala se lo manda a la gran sala, ¿y sabe qué hacen los 17 jueces? Nombran un comité de 5 jueces para que decida si es admisible el caso para revisión. ¿Por qué? Porque no todo caso puede llegar a revisión. ¿Qué casos llegan a revisión? Aquellos que introducen alguna duda respecto de la doctrina judicial del tribunal. No es la disconformidad por la disconformidad, sino la gran sala custodia la doctrina del tribunal, custodia la uniformidad jurisprudencial. ¿Entienden? En cuanto a materia de interpretación jurídica, no fáctica. Si el comité de 5 jueces de la gran sala dice, sí, el caso es para estudio, ahí se abocan, declaran admisible el recurso y estudian el fondo de la cuestión. Pueden modificar o no modificar la sentencia recurrida. ¿Está bien? ¿Todos? Profe, perdón, ¿qué dijo? Que solo aquellos que introducen una que pueden ser admisibles de revisión. Una cuestión que importe alguna alteración o modificación o contradicción de la doctrina del tribunal, de la doctrina judicial. Es para uniformar la jurisprudencia. Perfecto, gracias. ¿Todos bien hasta acá? Bien. Una cuestión es muy interesante porque la sala, cuando ya el caso, llegamos con Tomás ahí, que él dijo, hablaba de la cuestión de fondo, dijimos no, con ayuda en ese momento habló Bianca, empieza el juicio, la sala tiene la facultad, cuando se presenta la demanda, de inhibirse en favor de la gran sala. ¿Saben qué es inhibirse? ¿Derecho procesal? Puede No. ser cuando el juez, el juez que recibe el caso decide no conocer del caso. Y atribuírselo a otro. Claro. Claro, excelente, muy bien. Bueno, esa es la inhibitoria. Entonces, a veces la sala pretende inhibirse en favor de la gran sala.
¿Qué puede argumentar para ello? La complejidad del caso. Puede argumentar que el caso trae algo novedoso, por ejemplo, la adopción de niños por personas del mismo sexo, fue un tema que intervino la gran sala, porque generaba toda una nueva mirada del derecho de familia desde el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces acá, ¿qué ocurre? Nuevamente, la gran sala nombra a los 5 jueces para que digan si la inhibitoria es adecuada o no. ¿Entienden? Si el comité de 5 jueces dice que sí, entonces el juicio tramita ante la gran sala. ¿Está bien? Y en ese caso, la gran sala tiene facultad para pronunciarse sobre cuestiones de hecho también, entonces. Por supuesto, porque actúa como juez originario. Entonces, ahí se expide sobre hechos y derecho y, por supuesto, no hay recurso de revisión. ¿Estamos bien? ¿Sí de aclaratoria? Sí, por supuesto. El de aclaratoria vos podés interponerlo siempre. Bien. ¿De acuerdo? Ante cualquier juez de cualquier instancia. ¿Estamos? Excelente. Muy bien. Avanzamos entonces. La gran sala tiene otra función, que es el dictado de opiniones consultivas. Las opiniones consultivas antes las podía solicitar nada más que el Comité de Ministros, pero el protocolo 16, que es un protocolo adjetivo, amplió la legitimación para peticionar y los estados ahora pueden, otros órganos también pueden, ¿de acuerdo? Pero de todos modos no tiene la prolífera actuación hasta el momento que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, con esto terminamos la parte, digamos, si entendemos que con el Tribunal de Derechos Humanos a lo largo de las décadas fue fortaleciendo el respeto por los derechos humanos y consecuentemente las democracias, que era el fin del Tratado de Londres. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que esto lo hablamos en la clase pasada? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Sí? ¿No? No, perfecto. Vamos con la unión hoy. A mí, profe, Sí. la duda que me quedó es, no sé si estaré mezclando los temas o no, pero me acuerdo que la clase pasada vimos que una vez que se encontraba el caso en comisión, la comisión decidía si se elevaba a la corte o no. Y podía Excelente. realizar un follow-up o directamente lo remitía a la corte y seguía con el proceso. Ese es el viejo sistema antes del protocolo 9. Excelente. El punto es que acordate, Tomás, que en el 98 eso que me está señalando dejó de existir. Perfecto. Pero yo pregunto, ¿qué podía hacer la Corte antes del protocolo 9? Eso lo pregunto en el examen. Perfecto. Y ¿Qué con puede hacer? posterioridad al protocolo 9, este follow-up deja deja de aplicarse, directamente se pasa de... Pará, no. Lo que da el protocolo 9 es la chance al individuo, la posibilidad procesal de llevar su caso ante la Corte. Claro. Si lleva su caso ante la Corte, el follow-up no lo tiene más la comisión. Pero si no lo lleva, la comisión tiene el follow-up. El follow-up es el seguimiento del caso para que se cumplan las recomendaciones. Claro, pero el impulso lo hace el individuo. Por supuesto. Lo presenta y lo impulsa todo el individuo después del protocolo 9, pero le duró casi nada. Porque cuando empezó con eso, ya después vino el protocolo 11 y lo dejó sin efecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, ¿qué ocurre? Viene una modificación, me había olvidado, yo estaba terminando, me había olvidado el protocolo 14. Viene una modificación, que es el protocolo 14. El protocolo 14, hoy vigente, modifica algunos aspectos sustantivos del protocolo 11, en realidad adjetivos, porque son los dos protocolos adjetivos. Primero, elimina los comités de jueces, de 3 jueces, ¿se acuerdan? Ya no es más así. ¿Cómo es ahora el sistema? El juez ponente, eso permanece igual, todo igual, salvo hasta el juez ponente. El juez ponente ahora,
con el protocolo 14 se expide sobre la admisibilidad o inadmisibilidad. ¿En contra de qué va eso? ¿De qué Principio pro nomine. El Claramente. segundo promine. Tal cual, en contra del principio pro homine, porque uno solo tiene la potestad, es una barbaridad. Eso lo hicieron, ahora están tratando de modificar de vuelta el 14, pues se dieron cuenta que no sirve. Pero para peor, agregaron un requisito de admisibilidad más. ¿Saben cuál es? Que la violación sea grave. ¿Qué es grave? ¿Quién lo califica? Exacto, ¿qué es grave? A ver, si te torturaron, ¿qué significa grave? Si te pusieron más o menos picana, no sé, si perdiste un ojo, un brazo, los dos, ¿cuándo es grave? Cuando se le cante al juez ponente. Eso es un problema, porque el concepto de gravedad es extremadamente subjetivo. Esto generó mucha crítica, muchas voces alzadas, y bueno, hasta el momento no se pudo modificar, porque lo que se intentó fue hacer todo más rápido, porque los procesos internacionales, chicos, tardan entre 10 y 15 años muchas veces. Entonces, no, Orlando, casualmente ese es el problema, que no hay algún parámetro objetivo para poder medir la gravedad. Establece simplemente que la violación sea grave. Agrega como requisito de admisibilidad. Entonces, si a la luz y a los ojos del juez ponente no es grave, ya está, es grave. El caso es inadmisible. Todo lo demás sigue igual. ¿Ok? Muy bien, vamos con la parte económica, con la tercera de las competencias soberanas que analizamos. ¿Vamos bien? Ustedes saben que hay un principio en la economía que reza de que la plata solo se hace con plata. No hay manera de hacer plata sin plata. La plata puede ser propia o ajena, y en la ajenidad puede ser legal o ilegal. Pero la realidad es que plata sin plata no existe. La plata se hace con plata. Esto lo dicen todas las corrientes económicas, ¿eh? No es un invento mío y porque mi coeficiente intelectual es muy elevado. No. Lo dicen los economistas. Sin plata no hay plata. ¿De acuerdo? La plata hace la plata. ¿Por qué digo todo esto tantas veces? Porque Europa se levantó necesitando plata. ¿Y quién le prestó la plata? Estados Unidos. Exactamente, a través del Plan Marshall. Ustedes saben que quien presta plata pone Quiere condiciones. plata. Y sí, obvio, nadie te va a prestar plata gratis. Pone condiciones. Y las condiciones que puso Estados Unidos, una de ellas fue que debían acomodarse desde el punto de vista social, político y económico. Y acá empezaron a ver todo un trabajo, como yo les expliqué en la clase anterior o la anterior a la anterior. En esa época en Europa tenía mucho peso específico en la academia, se escuchaban mucho los académicos, ¿de acuerdo? Realmente se los escuchaba, es más, se formaba un partido político, ya les conté esto. El punto es que ese partido político, tenía la fuerza, si se quiere, de las ideas. Bien, pero bueno, me metería en un terreno que no quiero ahora, pero vamos a ir a lo que tenemos que ir. Aparece ahí Schuman, ¿sí? En la década del 50, en su carácter de canciller, dice, che, la única manera que Europa tiene de salir adelante para poder pagar sus deudas y poder mejorar sus economías es si ponemos todo en manos de una alta autoridad común. Escuchen esto, alta autoridad común. A eso se le llamó Declaración de Schuman, ¿sí? De 1950.
Schumann, ninguno piense que estaba hablando de órganos supranacionales, ¿eh? Porque si Schumann se levanta de su tumba y escucha lo del derecho, el derecho comunitario, se vuelve a morir 10 veces. Porque Schumann era un internacionalista de pura cepa y muy clásico. Entonces, cuando él hablaba de una alta autoridad común, estaba hablando de lo intergubernamental. No existía la idea del derecho supranacional. ¿Estamos de acuerdo? No existía esa idea. Y nuevamente lo voy a decir, si él se levantara de la tumba y advirtiera que esa frase dio lugar a que 50 años después o 40 y pico de años después se generara el derecho comunitario, no sé si viviría feliz aún en donde esté, porque iba en contra de sus ideas. Pero amén de eso, esa frase dio lugar a la creación de la primera organización internacional dedicada a esos fines y propósitos, que se llamó SECA. Y cuidado con esto, porque SECA significa Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Esa palabra comunidad, no a ustedes que ya son expertos, pero a gente que no estudia como estudian ustedes, que no son tan buenos y buenas como ustedes, ¿qué ocurre? Les confunde la palabra comunidad con derecho comunitario. No tiene nada que ver. Esta comunidad es una organización internacional de carácter intergubernamental. ¿De acuerdo? Este tratado se firmó en el año 1951 en París y entró en vigor en 1952. ¿Bien? La firmaron 6 estados, la llamada Europa de los 6. Francia, Alemania, Italia y los 3 países del Benelux que después vamos a analizar. Déjenme seguir adelante para no confundir. ¿Qué ocurre? ¿Cuál fue el fin de la SECA? Poder facilitar la circulación libre entre esos estados del carbón y del acero. ¿Vamos bien? No eligieron la lechuga y el tomate, o la zanahoria y las flores. El carbón y el acero. Elementos fundamentales para la industria siderúrgica, para una posible carrera armamentista del momento. Y la idea fundamental era sacar del monopolio a Alemania que tenía sobre ello. Porque recuerden que Alemania había perdido la Segunda Guerra. ¿Está bien? Entonces, a ver, la idea era traerla a esta alianza para tener un control sobre Alemania también. ¿Vamos bien? ¿Entienden esto? No era tan inocente de buenos. Claro, este tratado se firmó por el término de 50 años. Para los que no son internacionalistas, yo les cuento que los tratados duran el tiempo que está determinado en el tratado o duran para siempre. Esto lo establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. O ese para siempre puede ponerse, se le puede poner un fin cuando todos los estados deciden dejarlo sin efecto. ¿Entienden? Pero este tratado se firmó por el lapso de 50 años. Es decir, que en el 2002 dejó de existir la SECA. ¿Está bien? ¿Todos hasta acá?
Esto es muy importante, ¿eh? Avanzamos. La SECA resultó excelente para la realidad europea, ayudó mucho en el ámbito en que se desarrolló, al punto tal que en el año 57 los mismos 6 estados firman en Roma 2 tratados más, creando la Comunidad Económica Europea, la CEE, Comunidad Económica Europea, y creando la Comunidad Europea para la Energía Atómica. Adviertan ustedes. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Todos? Igual seguían teniendo el mismo estatus, seguían siendo intergubernamentales y de derecho internacional. Internacionales y de derecho internacional. Excelente. ¿Cuál Sí. era la segunda comunidad? Hay 3. La primera es la SECA. La que es SECA, del la año- CDE y la última. Escuchame, Hernán, escuchame un minuto. La primera es la SECA, porque tu duda es la de muchos, por eso te interrumpí, te pido disculpas. La SECA. Está bien. Luego, en el 57 tenemos las otras 2 que se agregan. La CEE, Comunidad Económica Europea, y la Comunidad Europea de Energía Atómica. ¿Ahora sí? Sí, gracias. ¿Todos? Muy bien. ¿Qué ocurría? Estas comunidades, estas organizaciones internacionales, estas OIs, cada una tenía órganos, un órgano ejecutivo, la comisión de la SECA, por ejemplo. Después tenía el Tribunal de Luxemburgo, un órgano ejecutivo, una asamblea parlamentaria, un parlamento. ¿De acuerdo? Un día se dieron cuenta, hacia el año 61, que no era necesario que cada comunidad tuviera órganos diferentes, sino que todas las 3 comunidades iban a estar regidas por iguales órganos. Y así fue. Ahorraban plata. ¿Está bien? Estas comunidades también fueron sus, digamos, órganos puestos en Estrasburgo. No. Estrasburgo es para el Consejo de Europa. Después vamos a ver dónde se instalaron estas. ¿De acuerdo? Pero en principio, esto es de derecho internacional comercial, si se quiere. Y empezaron a generarse un montón de disposiciones normativas en las 3 comunidades relativas a, por ejemplo, derecho del trabajo, de los trabajadores. Porque Italia decía, no, pero mis trabajadores tienen que tener privilegios sobre los alemanes o los franceses en las... No, estamos en una comunidad, amigo. Había que dictar normas para ir equiparando eso, y así se generó el lugar, por ejemplo, de la mujer como trabajadora. Se dictaron normas respecto de ello. ¿Normas de qué carácter? Normas, tenemos las originarias y luego las derivadas. ¿De acuerdo? Estas eran normas derivadas, fue derivando un montón de normativa de la SECA, de la CEE, del Euratom. El punto es que este proceso de integración generó muchos problemas, gente, pero a su vez era atractivo. ¿Por qué generó muchos problemas? Porque ya les voy a pasar las slides que les estoy preparando, ya este domingo las termino. Pues estoy modernizando las que tenía, estaban viejas y feas. Así me dijo un alumno que me hizo una devolución el cuatrimestre pasado. Tus filminas son feas, me dijo. Todos se rieron. Yo le agradecí, porque tenía razón. Después me puse a mirarle y dije, este tiene razón. Entonces lo estoy cambiando todas. Bueno, el punto es que a través de las décadas del 60, 70, 80, 90, se fueron incrementando los estados. Estuvo la Europa de los 12, la Europa de los 15,
y hoy la Europa de los 27. ¿Está bien? Y esto fue generando, obviamente, había que distribuir lugares de poder, ya vamos a ver cómo se manejan las instituciones, pero lo cierto es que en todo eso pasó algo interesantísimo, que fue que los problemas que resolvía la Corte como tribunal internacional se incorporaba directamente al derecho interno sin quererlo. Digo, los estados tenían un nivel de obediencia tal. Les voy a contar un caso, que me acuerdo ahora. Cassé de Dijon. Ese es un caso famoso que de hecho lo tienen en el material de estudio. El Cassé de Dijon es una bebida alcohólica, ¿sí? Y resulta ser que Francia quería llevar Cassé de Dijon a Alemania y Alemania dijo, no, 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 no. No, porque la graduación alcohólica que tiene no es la que nosotros aceptamos. El caso llegó al Tribunal de Luxemburgo, porque acá no es que hay que agotar alguna vía del derecho interno, porque esto es derecho internacional económico, directamente al tribunal. Y los dueños de Cassé de Dijon dijeron, che, pero yo ¿por qué no puedo ir a Alemania? Y se generó un caso ahí, y resulta ser que la Corte le dijo a Alemania, ustedes están locos. ¿Cómo no van a dejar entrar el Cassé de Dijon? Si se comprometieron al libre tránsito. Y las razones que están alegando, después van a leer el caso, yo ahora se los hago sintético para poder avanzar. Las razones que están alegando no impiden razonablemente el cumplimiento de lo acordado. En consecuencia, entra Cassé de Dijon. ¿Qué hizo Alemania? Calladito la boca, Cassé de Dijon adentro, sin más trámite. Y así pasó Costa con Enel, y tenemos un montón de jurisprudencia a lo largo de las décadas que dan cuenta de que la palabra de este tribunal fue orientadora y creadora de lo que luego se llamaría derecho comunitario. Por eso muchos autores y gran parte de la doctrina dice que el derecho comunitario europeo encuentra su génesis, encuentra su raíz en el derecho consuetudinario, que la Corte de Luxemburgo es la madre del derecho comunitario. ¿Entienden? Porque después vamos a ver, cuando veamos bien la evolución, que esto fue así. Fue tan importante la labor del tribunal que fueron avanzando y creciendo. Claro, y como les expliqué en las primeras clases, a ver, el derecho de la integración no implica, gente, nada más que comercio, porque el comercio internacional genera nuevos lazos sociales, genera nuevas estructuras, genera relaciones amorosas, genera relaciones de odio, genera un montón de cosas. Entonces, esto da lugar a un entramado social nuevo, integrativo, que trae conflictos. ¿De acuerdo? Por intereses económicos, cosas que hay que ir resolviendo, en fin, ahora vamos a analizarlo con más detenimiento. El punto es que van pasando los años y, como les digo, no es un proceso que fue fácil, costó mucho, ¿de acuerdo? De hecho, el Parlamento, ¿sí? Hasta el año 79 era un parlamento estadual. ¿Qué significa un parlamento estadual? ¿Cerraste la puerta? ¿Qué significa un parlamento estadual? Significa que los legisladores de ese parlamento no eran elegidos para ese parlamento, eran legisladores de las legislaciones locales que se los asignaba al Parlamento Europeo, ¿entienden? Esto. Sin embargo, a partir de ese momento, el Parlamento modificó su esencia
y empezó a estar conformado por parlamentarios elegidos por los pueblos y en representación de los pueblos. ¿Entienden? Entonces acá tenemos, por un lado, los eurodiputados, que es el Parlamento Europeo, pero ya no encabeza como un órgano intergubernamental, sino que empieza a ser un órgano elegido por los ciudadanos en cuanto a sus representantes se refiere. ¿Estamos bien? Fíjense cómo empieza a evolucionar la cosa. En la década del 80, ¿cómo el Parlamento elegía a los legisladores locales? No te entiendo la pregunta, Lautaro. No, que estaba, esto era mi duda, que era hasta 1979 era el Parlamento, era estadual, o sea, el Parlamento Europeo ponía a los legisladores locales. No. Significa que el Parlamento Europeo estaba conformado por parlamentarios elegidos para ser parlamentarios de los estados. Es como si se mandaban comisiones de parlamentarios al Parlamento Europeo, pero no habían sido elegidos para ser eurodiputados. ¿De acuerdo? Sí. La modificación se da ahí. Ahí, en ese momento, ya empiezan las elecciones de los parlamentarios europeos. En las elecciones habituales de legisladores, se eligen aparte para Europa, para la Unión, para lo que hoy es la Unión, para lo que antes eran las comunidades. ¿Vamos bien? Década del 80. ¿Qué ocurre en la década del 80? Algo interesantísimo. Se abren las libertades y empieza a tener todas las libertades propias de un mercado único, que no es lo mismo que mercado común. Un mercado único. Libertad de circulación de personas, circulación de bienes y servicios, libre circulación de capitales. Una cliente me consulta ayer, voy a Bolivia a vender una casa y me tengo que traer $80.000. ¿Los puedo traer en mi maleta? No, querida, ¿querés que te metan preso? Dale, vamos a pensar. Esto en Europa no habría problema. ¿Se entiende? Porque hay libertad de capitales. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Entienden todos? ¿Sí? Excelente. En el año 85 se firma el Tratado de Schengen, que no todos los estados que hoy son miembros de la Unión son Schengen, pero no importa. ¿Qué significa esto? Según Schengen, que todos los individuos de esos estados que son partes entran a los otros territorios sin necesidad de visa, sin necesidad de ningún permiso, porque son Schengen. De hecho, Argentina es extra Schengen. Es decir, somos considerados para el Schengen y no necesitamos visa especial para entrar en los estados europeos con el pasaporte argentino. Por turismo estoy hablando, ¿no? Por supuesto. ¿Está bien? Muy bien. En el 86, y acá nos quedamos, se abrió la firma, el Acta Única Europea. Y ahí nos vamos a quedar hasta la próxima clase. Bien. Bárbaro. Bueno, hasta ahora me mandó su trabajo Bianca, que yo lo voy a leer mañana con tranquilidad. Yo les voy a decir cómo les voy a corregir el trabajo, cómo les voy a hacer las sugerencias del trabajo individual. Un audio de WhatsApp. Lo leo del teléfono y les mando un audio con mi opinión. No esperen grande, porque no llego sino con todo. ¿De acuerdo? Es la manera que siempre empleo para esta etapa. Les mando un audio, mirá, me pareció, me encantó, no me gustó, me pasa esto, me pasó lo otro, lo leí, me pasó tal cosa, fíjate en esto, fíjate en lo otro, y te voy sugiriendo y vamos charlando ahí. ¿Les parece? Digo, para que no esperen algo escrito, sino va a ser un audio. ¿Está bien? ¿Alguna duda?
Yo ahora voy a revisar el material subido, pero me parece que están faltando las slides de la Unión Europea nada más, ¿no? Después del Mercosur, que no sé si las va a subir el otro profesor. No, las voy a subir yo. Me falta Mercosur y Unión Europea. Entonces, ¿sí? Bueno, tranquilo. Tengo el lunes feriado, qué lindo. Por ahí el lunes ya mando todo. Aprovecho y mando las dos cosas, así ya me despreocupo con ustedes y ustedes tienen tiempo para estudiar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gente, buen fin de Gracias, semana. profe. Gracias. Buen fin de... Chao. Gracias.